futura extirpación de las herejías. Interpretación del Apocalipsis por el venerable Bartolomé Olzhauser. Capítulo 14, versículo 14 al 20. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube sentado uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. La descripción de la mies y de la vendimia de que se trata en este capítulo contiene una especie de enigma difícil y oscuro, bajo el cual se describe la futura extirpación de las herejías y de la sexta de las naciones o del imperio turco, cuya extirpación tendrá lugar bajo el monarca poderoso y el pontífice santo, porque Dios consolará todavía una vez a su iglesia antes que llegue la noche tenebrosa del reino del anticristo. He aquí, pues, la interpretación del enigma. El gran monarca de quien se habló más de una vez es aquel que vio San Juan sentado sobre una nube blanca, porque su reinado, designado por la voz sentado, será un reinado santo y estable, apoyado en la protección de Dios omnipotente. Este monarca es llamado semejante al Hijo del Hombre a causa de sus grandes virtudes, con las cuales imitará a su Salvador Jesucristo, porque será humilde, manso, amante de la verdad y de la justicia, poderoso por sus ejércitos, prudente, sabio y celoso de la gloria de Dios. En cierta suerte realizará esta profecía de Isaías sobre Jesucristo, capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de piedad, y le llenará el Espíritu del temor del Señor. No juzgará según vista de ojos, ni seguirá por oída de orejas, sino que juzgará a los pobres con justicia, y reprenderá con equidad en defensa de los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y la justicia será cíngulo de sus lomos, y la fe cenidor de sus riñones. Lo que acaba de decirse de Jesucristo en esa profecía puede aplicarse en cierta suerte y por similitud al monarca poderoso de quien San Juan dice será semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro. Es decir, que será un gran monarca rico y poderoso y el dominador de los dominadores. Vencerá a los reyes de las naciones y estará lleno de caridad de Dios. Léase lo que de él se dijo. Capítulo 3, en la sexta edad de la Iglesia. Y en su mano una hoz aguda. La hoz que el gran monarca tendrá en su mano es su grande y fuerte ejército, con el cual atravesará los reinos de las naciones, las repúblicas y fortalezas que atravesará de parte a parte. Se dice que la hoz es aguda porque no dará combate sin que resulte la victoria para sus ejércitos, o grandes pérdidas y suma mortandad para el enemigo. Cuéntase de Jonatás y de Saúl en el Antiguo Testamento que nunca volvió la flecha de Jonatás sin grosura de fuertes, ni la espada de Saúl se retiró jamás en vano. Así será perfectamente el ejército de ese grande y poderoso monarca. Se dice que tiene la hoz en su mano porque sin aviso suyo nada emprenderá su ejército, y él mismo es el que lo dirigirá con sus consejos, como se refiere del gran Alejandro. También se dice que tiene la hoz en su mano porque su ejército obedecerá con puntualidad, le será adicto y lo amará de tal modo que él lo manejará como un bastón y obrará con él cosas grandes, prodigiosas y admirables. Y salió otro ángel del templo, clamando en voz alta al que estaba sentado sobre la nube:
Echa tu hoz y siega, porque es venida la hora de segar, porque está ya seca la mies de la tierra. Esta voz es la de alguno que estimula con vehemencia a la guerra y a la siega de la cizaña de los herejes y turcos. Este ángel que saldrá del templo y clamará así, es el sumo y santo pontífice de quien se habló, suscitado por Dios en esos días. Y el pontífice, llevado por su divina inspiración, exhortará y empeñará al monarca a que emprenda esa guerra sagrada. Echa tu hoz, le dirá, esto es, tu ejército poderoso, y siega, esto es, corta, arranca y desarraiga a los herejes y a los bárbaros, porque es venida la hora de segar, por estar ya seca la mies de la tierra. Este lenguaje lo tendrá el pontífice por revelación, y con esas palabras es como excitará los corazones de los príncipes y los empeñará a unirse para emprender esta guerra. Dios dispondrá los corazones de los soldados de manera a que accedan de espíritu y de ánimo a la empresa de su poderoso monarca, por estar ya seca la mies. Es decir, llegó el momento de cortar la cizaña para echarla al fuego. Es una metáfora que significa el aniquilamiento y la ruina de las herejías y de la barbarie. Versículo 16. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra y la tierra fue segada. Todas estas palabras expresan el feliz suceso obtenido según las expresiones del Santo Pontífice. Y la tierra fue segada porque el gran monarca exterminará o someterá a su poderío las naciones de los turcos y las de los herejes y ocupará sus tierras. Versículo 17. Y salió otro ángel del templo que hay en el cielo, que tenía también una hoz aguda. Esta hoz es otro ejército que los estados de la Iglesia y sus aliados, estrecha y fuertemente unidos, reunirán en auxilio del gran monarca. Por este motivo se dice que el otro ángel salió del templo, esto es, de los estados de la Iglesia, de quienes el templo es figura, que hay en el cielo, esto es, en la Iglesia militante, representada y significada por la voz del cielo. Aquel de quien se dice, y salió otro ángel del templo, será el gran general en jefe, constituido o designado por el Santo Pontífice de quien se habló, para mandar al ejército fuerte empleado a la ruina y aniquilamiento de la potencia de los turcos y de los herejes. Versículo 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y clamó en voz alta a aquel que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque maduras están las uvas de ella. Se trata aquí todavía de otra voz que exhorta con ardiente celo a obrar, combatir con denuedo para alcanzar la victoria sobre los enemigos de la Iglesia que tanto la habían oprimido. Porque la bestia, que es el imperio turco, debe antes ocupar la Italia y extenderse considerablemente por todas partes. Estrechará de tan cerca la cristiandad que ésta hará pedazos la silla o reino de la bestia, esto es, el imperio turco, y relegará al infierno la perfidia de los herejes. Porque habló el Señor, y su palabra se ha de ejecutar sin falta. Y echó la vendimia en el grande lago de la ira de Dios. Las Escrituras hablan de esa ira o venganza de Dios. Y despertóse el Señor como quien duerme, como un valiente después de haber bebido mucho vino, e hirió a sus enemigos en la parte posterior. Afrenta sempiterna les dio. El grande lago será la exterminación y ruina de las naciones bárbaras y heréticas, y el monarca poderoso es quien, por el permiso y cooperación de la justicia, venganza y cólera del Todopoderoso, los precipitará allí, porque Dios es la causa principal y los hombres son como instrumentos de su omnipotente brazo.
Versículo 20. Y fue hollado el lago fuera de la ciudad, y salió sangre del lago hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Estas palabras significan grandísima efusión de sangre, que Dios en su ira e indignación hará verter a sus enemigos por medio de los ejércitos cristianos. Y fue hollado el lago fuera de la ciudad, es decir, que Dios hará gravitar los efectos de su cólera sobre esas naciones fuera de la ciudad santa y de la Palestina, la que ha sido reservada a las naciones. Y salió sangre del lago hasta el freno de los caballos. Esta es una expresión hiperbólica y significa un derramamiento de sangre tan copioso que los caballos casi nadarán en la sangre de los muertos y de los heridos, porque cuando los caballos nadan están en el agua sumergidos hasta las narices. Por 1600 estadios, esta es todavía una hipérbole que representa la inmensa carnicería que los cristianos harán en sus enemigos. Interpretación del Apocalipsis por el venerable Bartolomé Olzhauser.